Finalmente había terminado otro día de trabajo. Ya me encontraba a tan solo 60 kilómetros de distancia a la pequeña ciudad donde vivo. La lluvia y mis pensamientos eran lo único que me acompañaban durante el viaje. Soy un empleado en una empresa conocida de una gran ciudad a 300 kilómetros de mi ciudad. Me acostumbré rápidamente a trabajar lejos de mi hogar, por más molesto que fuera despertarme a la mañana para conducir 3 horas sin descansar y luego trabajar arduamente durante toda la tarde. Saber que estaba haciendo todo eso por un buen sueldo me animaba a llegar de lo más contento al trabajo. Extraño no. No podría decir que mi profesión era apasionante ni nada por el estilo, pero se me daba bien hacerlo y eso era todo lo que necesitaba, bueno, casi todo. Había algo a lo que no estaba acostumbrado, el mantenerme despierto durante el viaje de vuelta. El mayor problema con esto eran mis ojos, cada noche tenía que hacer un gran esfuerzo para que estos no se cierren por completo y termine chocado contra algún otro auto en el camino. Era lo más preocupante, solía dormir bien durante las noches, pero no lo suficiente. Para empeorar las cosas debía de pasar varias horas pegado a la pantalla de la computadora y como no era una persona difícil de distraer, nunca le sacaba el ojo. Cada mañana y noche que me miraba al espejo podía ver aquella mirada que me imploraba dormir más tiempo, mis ojos no lloraban por sí solos por lo casi seco que estaban. Era lo único con lo que no me cuidaba debidamente. La radio del auto daba un gran esfuerzo por mantenerme despierto exceptuando las veces en las que verdaderamente me aburrían las charlas que escuchaba y las músicas solían dar una melodía a las cuales a uno le encantaría escuchar en sus profundos descansos. Este día no había ninguna excepción, sentía una fatiga espantosa, el intento por tener los ojos en el camino se volvía más complicado y las gotas de agua golpeando el techo del auto solamente me relajaban más, recordándome aquellos días de vacaciones donde reposaba tranquilamente en la cama con las sábanas protegiéndome de todo frío. Por Dios, podría anestesiarme con tan solo pensar en eso. Necesitaba azúcar o cafeína inmediatamente, y para sorpresa mía encontré uno de esos diners típicos de este país. Desde mi auto pude ver que no había nadie adentro, ningún cliente ni la mesera en la barra, pero el cartel de abierto fue suficiente para aventurarme adentro. No pude evitar mojarme en el proceso. Aunque entré tan rápido como pude, la lluvia caía violentamente del cielo y no llevaba ningún paraguas. Apenas entré al negocio una mezcla extraña de sensaciones entró en mí. El ambiente era bastante frío, no había diferenciado ningún cambio de temperatura al estar bajo techo, aunque había cerrado la puerta apenas, se notaba una brisa de viento navegando por el espacio. El lugar a plena vista se sentía muy familiar, demasiado familiar para mi gusto. Las luces del negocio parecían iluminar poco y nada, no podía revisar bien todos los cuadros y letreros colgados en las paredes. Prendí mi celular para usar la linterna e iluminar un poco el lugar, pero escuché un sonido atrás mío. ¿En qué lo puedo ayudar? Me di vuelta rápidamente, era el cocinero del diner, se encontraba detrás de la barra donde usualmente habría una camarera. Realmente me había dado un espanto, hasta respiré agitadamente por unos segundos, me tomé unos segundos para volver a respirar bien así le contestaba. Buenas, disculpe mi sorpresa no esperaba que apareciera así, yo. Antes de que terminara la frase, me quedé mirando su rostro. Estaba tan carente de emoción y sus ojos miraban directamente a los míos. No se notaba ningún movimiento que indicara respiración alguna. Hice mi esfuerzo por completar mis palabras. Me gustaría pedir un café si no es mucha molestia. No debería estar aquí, ¿lo sabe? Me confundió su respuesta realmente. Miré de vuelta al cartel de la puerta y todavía anunciaba que estaban abierto, le avisé de esto, pero no pareció provocar ninguna diferencia en él. Estamos abierto para usted. Póngase cómodo, su orden llegará. Él entró a la cocina donde no lo podía ver. Haciéndole caso me senté en los sillones al lado de la ventana y miré la lluvia por un rato. La voz del cocinero era muy rara, sin embargo, combinaba también con su físico, si hubiera pensado cómo sonaría antes de que dijera una palabra, no encontraría ninguna diferencia entre mi suposición y el resultado.
Hablando de sonidos, el sonido de la lluvia se seguía escuchando fuertemente, lo cual era extraño siendo que no estaba afuera, era como si solo hubiera una pequeña disminución entre afuera y adentro, lo mismo con el frío, todavía sentía esa brisa de viento volando alrededor del ambiente, pero no había ninguna ventana abierta, ningún tipo de ventilación permitía entrar ese espantoso frío. Si uno se dejara llevar por la imaginación, pensaría que los sentidos no estaban funcionando correctamente, pero claro, estaba muerto de sueño, no podía esperar mucho de mi cuerpo en este estado, lo cual me daba más razón para consumir cafeína. Aunque es algo extraño, como no había camarera en este lugar, ¿cómo haría en caso de que vinieran varias personas? Supongo que todo el esfuerzo que hiciera lo recompensaría el no tener que compartir el dinero con los empleados. Trabajo. Pensar en eso me daba más sueño aún. Mis ojos empezaron a cerrarse, justo como en la carretera. No podía esperar más, me estaba durmiendo. Intentando observar el ambiente para no dormirme, me di cuenta de que había una televisión instalada en una de las paredes. Llamé al cocinero, pero este solo se molestó con gritarme desde la cocina que quería. Pregunté si podía prender la televisión, su respuesta fue un no. Me molesté por esa respuesta y busqué algún tipo de desahogo preguntándole cuándo estaría el café. Ya llegara fue lo único que respondió. Otra vez solo en aquellos sillones, que la verdad eran cómodos. Tan cómodos que podría dormir en ellas, y por un momento casi lo hago. Consulté el reloj para ver cuánto tiempo había esperado desde mi orden. Habían pasado, solo 2 minutos. 2 míseros minutos que se sintieron como una eternidad. Hoy realmente no era mi día. De pronto alguien entró al local, o eso parecía porque cuando miré, detrás mío había alguien parado enfrente de la puerta. No había escuchado ningún ruido de su llegada. Encima la puerta tenía una campanita arriba para que se escuchara cuando alguien entrara, porque no había sonado. Era una mujer muy delgada, llevaba puesto un suéter rojo, no se observaba ninguna gota de agua en su ropa. Fingí que no la estaba observando, pero se acercó a mi asiento y empezó a hablarme. ¿Puedo sentarme aquí? Otra vez, ese tipo de voz, era muy raro, era como la del cocinero, el tipo de voz que uno imaginaría, no que escucharía. La miré confundido y ella me miraba a mí, desde que entró pareció tener sus ojos clavados solamente en mí. Desprendía un aura misteriosa. Para ser honesto me daba tanto miedo como el cocinero, incluso aún más, pero no parecía tener ninguna intención malvada conmigo, al contrario, se veía muy amistosa. Le permití acompañarme solamente para no caer ante el sueño. Ella sonrió y se sentó enfrente mío. Me llamo Richard, un gusto conocerle. Me llamo Renita, ¿cómo se encuentra usted? No comprendí, no entendía a qué venía la pregunta. ¿Acaso el sueño me estaba otra vez confundiéndome aún más? Dije lo único en lo que podía pensar. Yo he venido aquí por un café. Dígame, ¿cómo se encuentra en este momento? No logro comprender lo que dice. Intenté apartar mi mirada de ella, pero aún sentía sus ojos observándome. Se ve muy cansado. Debe dormir un poco. Era una situación horrible realmente, no podía con ella, me levanté y me preparé a salir, pero su voz me detuvo. Disculpe si lo ofendí, por favor no se marche por mí, ambos cometimos un error al entrar aquí. Ella caminó hasta la puerta y antes de abrirla me susurró al oído. Descanse. Se lo ruego. Salió del local. Sin paraguas ni nada. Me di cuenta de que no había otro auto además del mío. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Y cómo se iría del lugar, caminando? Toda esta situación me estaba superando realmente. Al igual que antes, me di vuelta y ahí estaba el cocinero. Parado en el mismo lugar, con la misma postura, y con el mismo rostro. Su café ya estará. Siéntese. Antes que pudiera decir una palabra entró a la cocina. Miré de vuelta hacia afuera, la mujer había desaparecido. ¿Qué demonios estaba pasando? Ya no quería estar en ese lugar. Salí, y al lado de la puerta del auto intenté sacar la llave del auto para irme, pero la llave no estaba en mi bolsillo. Me fijé
Busqué en todos mis bolsillos, pero en ninguno estaba, miré al suelo, pero solo había agua, para colmo la lluvia no dejaba de mojarme. Sin remedio alguno entré al negocio de vuelta, era mejor esperar ahí que parado en la lluvia. Fui a mi asiento y miré en la mesa, el sillón, la barra, el suelo, el asiento de Renita, mis llaves no estaban ahí, incluso abrí la billetera para buscar, qué estupidez aquella, yo nunca dejaría las llaves en la billetera, ni siquiera entran. Llamé al cocinero, para preguntar si había visto algo. Su café tardará unos minutos más. Repetí la pregunta enojado, pero solo hubo silencio. ¿Acaso era sordo? ¿O era yo el estúpido que escuchaba todo mal? Me hubiera rendido de todo en ese momento, de no ser que estaba buscando las malditas llaves del auto. Pero, aún así, me senté en el mismo lugar y revisé el reloj, habían pasado 3 minutos. Solo 3 minutos. Bendita madre de Dios, ¿cómo es que todo esto pasó en solo 3 minutos? Mi cabeza estaba cayendo hacia la mesa, quería dormirme. Levanté la cabeza repentinamente. El sueño, mierda, ¿cuántas veces habré dicho esa palabra? Estaba harto. ¿Por qué de todas las cafeterías tenía que parar en esta? ¿Y por qué se demoraba tanto en hacer un puto café? La cafetera estaba justo detrás de la barra, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Además, ¿quién va a la cocina para hacer un café en primer lugar? Yo en serio no podía con esto, iba. El cocinero caminó lentamente hacia mí. No vi ningún café en su mano y tenía la otra mano escondida detrás de su espalda. Parecía que iba a matarme. Que sacaría un cuchillo de carnicero y empezaría clavándomelo en el cráneo para posteriormente cortar todo mi cuello y poder arrancar mi cabeza, agarrando fuertemente mi pelo y dejando que un rastro de sangre descienda por mi garganta hasta la cocina. Pero la sorpresa fue otra, si me hubiera querido matar lo hubiera conseguido fácilmente. ¿Escucharon la frase un hombre muerto caminando? Si cambiamos el caminando por dormido, entonces ahí me tendrían, aunque no era un sonámbulo por mala suerte, al menos estaría descansando de ese modo. El cocinero dejó enfrente mío el control de la televisión y luego marchó de vuelta a su refugio. No había pronunciado ni una sola palabra, era como si no pudiera, si ya no tuviera el permiso para hacerlo. En cuanto a mí, quedé estupefacto, y como no quería saber nada más de aquella realidad, agarré el control remoto y prendí la televisión. Estaba desesperado, necesitaba algo que fuera completamente humano, que me saque de este bizarro lugar. Apreté con toda la poca fuerza que tenía el control para encender la televisión. Mis ojos esperaban la primera imagen que apareciera en la televisión. Aquella imagen que me libere de toda debilidad, que me provocara la necesidad de dormir. Mire y mire atentamente, y en la pantalla, había un ojo. Toda la pantalla de la televisión solo mostraba un gran ojo, un ojo llorando, con varias venas rojas y con mucosidad alrededor. Ese ojo me observaba, realmente lo hacía. Intenté cambiar de canal, pero no pasaba nada, el ojo seguía ahí. No parecía parpadear, o al menos no lo vi hacerlo. Aunque esa gran cosa blanca y roja me seguía, no sentí ningún miedo, sentí pena, esa cosa viviente estaba sufriendo, tanto como yo, lloraba para que me diera cuenta de ello. Cuando él lloraba yo también lo hacía. Todo a mi alrededor parecía oscurecerse, pero no me importaba, solo lo que había en aquella pantalla debía preocuparme. Mi cuerpo dejó de responder. Caí de espaldas al suelo, estaba boca arriba, no podía mover ningún músculo, todo se oscurecía a mi alrededor. Mis ojos se estaban cerrando, y estoy seguro que el de la televisión también. Parpadeé varias veces y cuando decidí ver una última vez, estaba Renita ahí de pie, observándome. Qué peculiar sus ojos, eran como los del cocinero, como el de la televisión, como el mío, todos teníamos lágrimas. Renita se arrodilló y acercó su rostro al mío. Sabía lo que quería, abrí los párpados lo más que pude. Puso sus labios más cerca de mí y finalmente dio un largo beso a mis pupilas, aquel beso purificó mi visión. Finalmente comprendí lo que necesitaba y la oscuridad se hizo. Desperté totalmente descansado.
Miré a mi alrededor, estaba, en otro lugar, un diner totalmente distinto, nada parecido al anterior. Todo era diferente y pude notar que estaba solo. El lugar estaba completamente apagado, no había ninguna luz prendida. Miré por las ventanas, la lluvia ya no estaba, los rayos del sol iluminaban toda la carretera, ya era de día. Me tomé mi tiempo para levantarme del suelo. Ya de pie miré aquel sillón donde antes estaba. El sillón era distinto, pero estaba en el mismo lugar donde lo recordaba. Arriba en la mesa estaban las llaves del auto, las agarré y caminé hacia la puerta. Las pequeñas ventanas que la puerta tenían estaban rotas y el cartel decía cerrado. Caminé torpemente al auto, con un relajamiento total, me apoyé en este y miré de vuelta el diner. Era otro lugar, que siempre estuvo ahí pero que mi mente reemplazó. Lo observé por un minuto entero. Entré el auto y de vuelta anduve por la carretera. En menos de una hora estaría de vuelta en casa, como lo había planeado originalmente. Con los ojos en la carretera quise repasar todo lo sucedido anoche, pero enseguida de que no había razón para hacerlo. Solo una cosa importaba y yo entendía que era: cuando haya viajado los 59 kilómetros, llegaré a casa y podré cerrar completamente los ojos, otra vez.